Excaliburcio, ¿Qué pasa? me gusta mucho una anécdota que te voy a contar que ha pasado, que me ha hecho reflexionar sobre algo, ¿vale? Uy, a ver. Bueno, apareció un troll, tuve un troll. ¿Un troll? ¿Qué es un troll? Un troll de, pues un señor que se hace una cuenta para insultarte, ¿no? Vale, no es mitológico, es... No, bueno, claro, en este caso no es mitológico. Es un señor real que, por cierto, si me estás escuchando, he averiguado quién eres, cómo te llamas y dónde trabajas. Ojo ahí. Cuidado, que no es tan fácil ser anónimo. Cuidado. Bueno, el caso, este señor se llamaba no sé qué Cromañón. Entonces me hacía mucha gracia porque por el hecho de Cromañón, que evidentemente es como una broma porque les llamamos, ¿no? A veces... Sí, es un Cromañón insulto. está Sí. como un insulto. Pero me hace gracia el reivindicarse como ser conservador en lo evolutivo, ¿no? O sea, reivindicarte como Cromañón. Ni siquiera como Homo erectus, ni siquiera como Homo afarensis. Claro. ¿Sabes? O nunca lo diré bien, Heidelbergensis. Heidelbergensis. Que ese es mi favorito, favor, sin duda. por favor. No, tú como Cromañón. Como O sea, Cromañón. te reivindicas en estadios evolutivos muy anteriores, ¿no? O sea, como... Sí. Como reivindicarlo Cromañón, en plan, Ya. pues me opongo al fuego, joder. Me pongo al fuego. Me no. opongo al puto fuego. La rueda, una mierda. ¿La rueda para qué? Para nada. Todo lo que Mejor. no sea una piedra de sílex me parece una mierda. Exacto. Y ya está. Y no sé, me pareció como súper entrañable y me gusta creer que hay gente que reniega de la evolución hasta este nivel, ¿no? Gente que dice, ya no es la juventud hoy en día, es peor. No, los estadios evolutivos de ahora son una mierda. Sí, y es que desde luego, desde que apareció el Homo habilis, ya esto no es lo mismo. Con el Homo habilis empezó a joderse todo. A partir de ahí. Pues nada, pues ya está. Solo querías comentar eso. Que la gente supiera que hay gente que es conservadora en lo evolutivo. En lo evolutivo. Nos quedamos con ese concepto, Sí. Monty Peiró. Gente que rechaza a los sapiens. Pues muchas gracias. Lo importante es que sabemos dónde vive. Sí. ¿Pero que en una cueva o algo así? No, pues no vive en una cueva. ¿No vive en una cueva? Cromañón no serás. Pues tan Cromañón. Un poco doble rasero ahí, ¿eh? Doble rasero. Cosas que no, coño, que no. Hay una tendencia ahora mismo que no entiendo muy bien, no soporto, que es el tema de hacerle documentales a gente que no llega a los 40 años. ¿Por qué? Pues porque no, porque quiero decir, una persona que tiene menos de 40 años, e incluso menos de 30 en algunos casos que he visto yo, vale, sí, esta persona es famosa y ha marcado un hito en su historia o lo que sea, pero tiene más cosas que aportar. No puedes hacer un documental sobre la vida de una persona que aún no ha cumplido los 40. Bueno, a lo mejor sí el talento de esa persona es intrínseco a la juventud y solo se quiere destacar. Imagínate a alguien que ha sido muy buen joven. Muy buen joven. Sí. Un documental sobre la juventud bien llevada. Bien llevada, claro. O sea, has sido impecable en todos Como estos persona años. joven eres la hostia. Sí. Igual ahora lo vas a empezar a estropear, entonces te vamos a hacer Igual luego el eres bueno en documental otras ahora. cosas, pero un documental que habla de lo bien que has manejado tu juventud, pues ya te lo podemos hacer. No sé, a mí es que esto me entronca un poco con el tema de darle los premios a una vida artística a gente que no se ha muerto ni nada. O sea, actor, eso, Imanol Arias. Imanol Arias aún igual le quedan 20 años de actuación. Pero yo digo una cosa, a mí me parece que hay que hacer los homenajes en vida, ¿eh? Porque a mí que me hagan loas cuando yo esté Sí, en muerta... vida, pero un poco más mayor, ¿no? Pero tú tampoco sabes, llega un punto que tampoco sabes... Ya ahí lo dudas, ¿no? Claro. Entonces dices, vamos a ir A mí dándoselo los homenajes ya. cuanto antes. Yo Sí. soy la hostia, ya me lo dices. Que luego soy más la hostia, pues me lo vuelves a decir. O me lo vuelves a dar, Me claro, vuelves a- me claro. vuelves a dar otro premio. Claro, y me haces otro documental. 2 lo que premios sea. vitalicios. Claro, ¿qué 3 problema hay? documentales. Claro, yo no estoy a favor de esto que dices. Estás a favor de hacer los documentales Sí. y dar los premios. No estoy a favor de tu opinión. No estás a favor de mi estar en contra. Exactamente. Pues muy bien, ¿qué tienes tú en contra? Mira, yo no puedo soportar, y esto es un tema que me causa muchísimo disconfort, la gente que no sabe comunicarse acorde a cada registro. Por ejemplo, gente que adapta al registro escrito cosas que son del registro oral. Me explico. Vale. Le mandas un WhatsApp a alguien que algo que le sorprende mucho y te escribe, ¿cómo? ¿Qué quieres? ¿Que te lo vuelva a escribir? O sea, quiero decir,
En un registro oral puede tener sentido que algo es tan fuerte que crees que no lo has entendido, ¿no? Y entonces preguntas, ¿cómo? Pero si está escrito, coño, pues lo vuelves a leer. ¿De verdad? ¿En serio? Claro, o Claro. te dicen, ¿qué? Uy, coño, ¿Qué? léelo. O sea, y a veces te toca, para que la conversación no se atasque y siga avanzando, te toca volverlo a escribir. Yo Y dices, supongo que lo hago constantemente. O sea, Claro, y a sin mí eso saberlo, me sin crea- no estoy pensando en ti, ¿eh? No es un ataque. No estamos en la oscuridad para decirte esta verdad como un puño. No estoy pensando en ti. Me pasa muy a menudo y a mí me entra un agobio que no puedo. Porque me dan ganas de decir, pues léelo, no lo has entendido a la primera leída. Claro. Tienes la oportunidad, gestiónate tú. Vuélvelo a leer. Creo que no lo hago. Ahora lo estoy pensando y creo que no lo hago. No lo sé. No si lo lo sé. haces, te lo diré. Vale. Pero a lo mejor también lo hago yo. Pero me refiero. Sí, creo sí, yo lo odio también. Y digo, ¿qué me toca hacer ahora? volverlo a escribir, Volver- si lo puedes volver a leer. No sé, quiero decir, el registro escrito tiene sus cosas, pues aprovechémoslas. Has Joder. llegado a repetir, o sea, Sí, yo lo compartir, ¿no? Para que quede claro, ¿no? Es justo lo que te he escrito Sí, antes. o lo vuelvo a escribir lo mismo. O sea, lo copio y lo pego. Bueno, tú no lo necesitas 2 veces. Bueno, yo te lo pego. Pero a lo mejor así te das cuenta del absurdo este. Porque nadie. O sea, no es que quieran que lo repitas. Pero están provocando que si no lo repites, la conversación no avanza, ¿no? Bueno, Ya, en fin, ya, no hagáis eso. totalmente. No lo hagáis. Vale, yo también tengo en contra esto de otorgar automáticamente el rango de buenas personas a esas personas que son sosas y guapas y que son como muy tímidas y Uy, tal. uy, 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 esas son las peores. Hay un comentario que ocurre mucho, que da mucho asco y se sigue haciendo sin que la gente se dé cuenta, que es cuando ven una pareja, a veces se escuchan cosas como, ay, mira esa chica, qué pena, con lo guapa que es y está con ese, que es muy mala gente. Y hay como una empatía hacia la mujer guapa sin conocerla. Es decir, de ella solo sabes que es guapa. Ujú. ¿Por qué te da pena que esté con otro hombre? O sea, ese valorar la belleza por encima de cualquier otra cosa. Ya. La belleza merece otra cosa. No, Ya, ¿sabes? sí. Cuando, a ver, igual ella primero está con el tío que le apetece estar y Claro, al que le a gusta lo estar. mejor que le él es corresponde. guay. A lo mejor él es guay, pero imaginemos que él no es guay. Es que igual es una gilipollas. Ella es una Hombre, claro, gilipollas. seguramente. Claro. Pero eso automáticamente como que tendemos a otorgar ese apelativo de buena gente a gente que simplemente es sosa. Ya. No, Sí, además esa gente es malísima. esa es malísima toda. Esa gente es malísima. Bueno, Aquí la gente buenos sosa. solo somos nosotros. No, que va, nosotros somos tirando a mierda, ¿eh? Nosotros somos mierda de la buena. Que por cierto, me confirmó Luis Prado, ahora me acuerdo, que efectivamente me confirmó que es mucho peor persona que músico. Pero yo no creo que sea porque sea una mala persona, sino porque es muy buen músico. Porque él sabe que es muy buen Si músico. tuviera que es ser- que soy la hostia de músico, ¿no? Lo Que te cual, dijo- igual ya esa falta de humildad. Esa falta de humildad ya te va diciendo que como persona igual es un poco gilipollas. No, que va, es la hostia. Pero yo creo que tiene que ver con que él sabe que para estar a la altura de lo buen músico que es, tendría que ser, yo qué sé, no sé, Malala. Sí, conocemos poco a Luis Prado y estamos muy a tope con él. Yo he hablado con él muchas veces por chat, tú también. Bueno, tampoco muchos, ¿verdad? Tampoco le conocemos. Y estamos aquí poniendo la mano igual, en el fuego. Igual es muy gilip. O sea, igual Luis Prado es muy No lo mala creo. persona y es muy idiota. No lo creo. Y simplemente porque nos escucha y No lo creo, ¿eh? ¿No? Yo pongo la mano en el fuego por Luis Prado. sí, yo también, pero igual estamos muy engañados. Bueno, pero es que eso no puede pasar. No podemos hacer nada, Nos puede ¿no? pasar con cualquier persona. Es lo que hay. No sé por qué este giro aquí. Pobre Luis Prado, que además se está escuchando el programa y se lo va a comer esto aquí de repente. Se lo va a Luis comer de Prado, yo gratis. apuesto por ti. Eres un tío guay. Sí, venga, va. Vale, va. Mira, no puedo más con el crecimiento personal. Ay, Siempre ya. que leo que alguien se dedica al crecimiento personal, es alguien sin ninguna titulación ni formación para dedicarse a la salud mental, que se dedica a la salud mental, camuflándolo un poco para que no le puedan denunciar. Claro. En serio, nanos, la salud mental es algo muy importante. No entiendo cómo podéis dormir tranquilos por la noche. Es que ya os vale. Es como si yo me dedico a la medicina clandestina con un método que me saco de mis huevos y lo llamo reparación corporal. Y si luego no se te cura el cáncer con mi método del agua de la lluvia en Noche de Luna Nueva, la respiración consciente y el análisis de los traumas de tu abuelo, pues es culpa tuya que no dominas la técnica del cancerfulness y tienes las energías de que es un Cristo porque eres una persona tóxica. Y yo, pues como comprenderás, ahí no llego. No. En serio. Mm.
Crecimiento personal. Para mí, red flag. Yo veo a alguien, Mucho red flag, claro alguien que sí. que pone en su biografía crecimiento personal y digo, hasta luego, Mari Carmen. No quiero saber nada. Nada. O sea, a 1000 kilómetros de mí. Crecimiento personal solo en la pubertad. Exacto. Crecimiento físico real. Crecimiento personal Pero aparte, físico. ¿cómo que crecimiento personal? ¿A qué te refieres? ¿A qué Pues te no lo refieres? sé, no será el suyo, porque si están haciendo clases de crecimiento personal, pero es que aparte- muchos no han crecido personalmente. Ya, pero es que no lo entiendo, tío. O sea, quiero decir, la gente... hay mucha gente que sufre y que confía en esta gente por lo Claro. que sea y están arruinándose la vida. Y no puede ser esto, tío. O sea, si Bueno. tienes problemas de salud mental, tienes que ir al psicólogo o al psiquiatra, Exacto. según sea el grado o según lo que te pase. Déjate de crecimiento personal. Y también tú, si vas a dar clases de, yo qué sé, ¿no? De mindfulness o de yoga o de lo que se haga a los huevos, no hace falta que tengas crecimiento personal, pon clases de yoga. Claro. Ya está. Y ya está. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Basta de crecimiento personal, apostemos por un decrecimiento orofaringeo. Exacto. Original to the man in the area. Bring you love for all the haters. Ajá. Listen. Movidas interesantes y datos mazo guays para crecer como persona o para fardar. Aprende cosas con Monty en todo mal. Aprende cosas con Monty, alright. ¿Qué traes, Montipeiro? Scali, hoy ¿Qué vengo pasa? a hablar del humor como estrategia de resistencia. Oh, De por qué el humor es tan importante y de por qué nos pasamos la vida rajando de algunos humoristas, nosotros en concreto, ¿no? mucho. Porque cuando se usa el humor para generar violencias, para perpetuar un status quo discriminatorio, para favorecer cualquier opresión, se está mancillando el propósito más sagrado que tiene el humor, que es ofrecernos una tabla de salvación ante una vida que se nos hace en muchas ocasiones insoportable. El humor ha aflorado en las situaciones más terribles del ser humano y algunas de las personas más graciosas que han existido atravesaban terribles depresiones. En mi caso, el humor es literalmente lo único que he tenido en mis peores momentos. Y no conozco mayor triunfo que cuando soy capaz de hacer una broma, un chiste, con algo que me ha destrozado. Porque si puedo reírme, puedo superarlo. De hecho, si me ves particularmente ingeniosa y graciosa, es muy probable que esté en la mierda. No falla. A más dolor, más humor. En el otro extremo están los chistes que todavía no puedo hacer, el dolor inmenso que no puedo transmutar en humor, y cuando esa alquimia no funciona, sé que el camino que queda es largo. Pero entonces miro a mis demonios y les digo, os juro que antes de morirme me voy a reír de todos vosotros. En algún lugar de mi cerebro habitan las bromas que aún no he hecho porque el dolor es aún demasiado fuerte. Algunas viven ahí desde hace muchísimos años y han perdido la esperanza de saltar al otro lado, de convertirse en una realidad, de arrancar dos risas. Risas culpables a veces, porque hay cosas que, aunque graciosas, nos hacen sentir mal, porque sabemos que están construidas sobre el trauma, el daño irreparable y el dolor más extremo. Pero Scali, esas son las bromas que más me interesan, las que remueven y las que son tan poderosas que pueden curar, las que salen de dentro de quienes han sufrido aquello de lo que ahora se ríen. Porque la risa es política y porque el humor es algo completamente personal. Es algo que habla de las vivencias de cada persona, de su relación con el mundo y de su relación con el dolor. Y creo que por eso es muy importante respetar que algunas bromas las deben hacer solo quienes han sufrido las violencias de las que se ríen. ¿Es esto el famoso límite del humor? Para mí, desde luego. Pero no como un límite que oprime y que nos impide reírnos de lo que nos dé la gana, sino como un límite que permite que se escuchen las voces sanadoras de quienes necesitan hacer esas bromas, de aquellos a los que la vida le va en ello, de los que merecen recibir la catarsis de las risas sobre sus bromas, como una aguja que cose sus heridas. Y sobre el silencio aliado de los que sabemos que hay chistes que no nos toca hacer a nosotros, porque ocupar un espacio humorístico, capitalizar unas risas, también es opresión. Y el ejemplo más claro de esta función sagrada del humor la encontramos en los campos de concentración nazis. Y sí, esta es otra de esas secciones en las que voy a hablar de cosas nazis relacionadas con los nazis. Muchísimos testimonios de supervivientes de los campos incluyen partes dedicadas al humor en los barracones. Mi ejemplo favorito es, una vez más, Germaine Tillion, esta antropóloga francesa de la que ya he hablado en más de una ocasión, que estuvo en el campo de Ravensbrück y se aferró a su profesión de etnógrafa para documentar todo lo que vio en el campo y publicar después su obra Ravensbrück.
un estudio etnográfico sobre el campo de concentración en un ejercicio único de literatura antropológica en el que la escritora es víctima a la vez que observadora. Dentro del campo, además, empezó a escribir otra obra, una opereta llamada Verfügbar, Ossenfers. Difícil esto, porque es mitad alemán, mitad francés. Verfügbar, Ossenfers. Verfügbar, que significa disponible en alemán, era la palabra que designaba a aquellos que, como Germaine, no eran hábiles para el trabajo forzado por enfermedad y, por tanto, estaban disponibles para ser mandados a realizar cualquier función o directamente a las cámaras de gas. Y Ossenfers significa en los infiernos, disponible en los infiernos. Como cuenta Daniel Provençal en su artículo Germaine Tillion, obra y trayectoria, una lección de conciencia moral, para escribir esta opereta, Germaine se inspiró en las canciones de moda y refranes populares que circulaban en Francia entre los años 20 y 30, así como en alguna que otra aria de ópera conocida, para escribir el libreto. Cambió la letra original por palabras suyas que expresaban crudamente las condiciones infames del universo concentracionario. Era una forma de exorcizar la miseria física y moral en que se encontraban las prisioneras. La originalidad perturbadora del texto proviene justamente del humor negro que desprende y de la ironía demoledora con la cual se aborda la situación de angustia y de horror del campo. La obra, inconclusa en el momento de la liberación de su autora, permaneció en un cajón por su propia voluntad, porque la encontraba difícilmente soportable para un público que no había pasado por esta tremenda experiencia. La consideraba una obra de género híbrido entre la opereta, la ópera y el espectáculo de cabaret, concebida en circunstancias excepcionales, con la muerte siempre presente, pero sin ninguna pretensión de alcance artístico, sino simplemente para mantener la moral de las prisioneras. La obra se estrenó en 2007 en el parisino Teatro Châtelet con motivo de los 100 años que cumplía Germaine Tillion, que falleció al año siguiente. En 2010, la obra se representó en el propio campo de Ravensbrück con motivo del 65 aniversario de la liberación del mismo. También la historiadora Antonella Otay estudió el fenómeno del humor en los campos en su ensayo La risa nos hará libres, donde cuenta las historias de algunos cómicos presos en los campos nazis, provenientes la mayoría de los cabarets judíos alemanes de los años 20 y 30. Porque bueno, en los años 20 y 30 Alemania pues pasaba por un periodo que está muy guay, está documentado en un montón de libros, que era un periodo de super libertad, había un montón de cabarets y había un montón de cabaret judío. Y de hecho es curioso porque, claro, cuando al principio los propios judíos en los cabarets ridiculizan el nazismo, ridiculizan a Hitler, ¿no? Entonces muchos de estos acabaron en los campos de concentración porque eran judíos y además se habían reído de Hitler. ¿Tú conoces a un actor y director de cine que se llama Kurt Herron? No. Pues fue un famoso actor y director que fue exterminado en Auschwitz y yo ahí te lo dejo porque creo que hay un cine con Scully o algo guay sobre este hombre. Ajá. Bueno, vale, él estuvo preso en el campo de Terezín, que es un campo que está en la República Checa, que yo visité hace unos años, que era un campo de tránsito, ¿vale? Entonces era un campo que no era de los más duros y además era el campo con el que se engañaba a la Cruz Roja. Se les enseñaba ese campo para demostrar que los campos de concentración no estaban tan mal. Bueno, pues en ese campo él solía representar un cabaret para sus compañeros que se llamaba The Carrousel. También Max Ehrlich era otro actor judío de cabaret que, huido a los Países Bajos y capturado allí, fundó en el campo de Westerbork un cabaret que tuvo también éxito entre los propios captores, ¿no?, que se reían en las funciones. El 4 de septiembre de 1944, Max Ehrlich subió en el último transporte hacia Auschwitz, donde informes de testigos hablan de la última interpretación frente a los hombres que luego lo matarían. También está Paul Morgan, que fue otro actor de cabaret, que tras una estancia en los Estados Unidos de 9 meses para actuar en Hollywood, fue arrestado y trasladado al campo de Dachau en marzo de 1938. Poco después fue enviado a Wachenwald, donde participaba en los espectáculos informales que los prisioneros presentaban en sus barracas. Una de esas funciones que se hacían en el campo de Terezín era una en la que se abría el telón y se podía ver a 3 tipos sentados alrededor de una mesa mirándose en silencio. El tiempo pasaba, el público esperaba algún movimiento, alguna palabra, los 3 continuaban mirándose fijamente entre sí y finalmente el telón se cerraba. Y la sala y el público pues se reían, porque representaba un poco la nada, ¿no?, de lo que les pasaba allí.
Joder, un poco arriesgado también, te digo. Bueno, pero... Funcionaba, bueno, era un poco exigente, también te digo. Bueno, Werner Fink, que era otro cabaretero alemán que estuvo deportado al campo de Eckernard, dijo, actuando para guardias y prisioneros: os sorprenderá lo alegres y animados que estamos. Pues bien, camaradas, esto tiene su razón de ser. En Berlín ya no lo estábamos desde hace mucho tiempo, todo lo contrario. Siempre que actuábamos sentíamos una extraña sensación en la espalda. Era el temor a terminar en un campo de concentración. Y mirad, ahora ya no necesitamos sentir miedo nunca más, ya estamos dentro. La historia de Werner Fink se cuenta en Heil Hitler, el cerdo está muerto, un ensayo de Rudolf Herzog sobre el humor en los días del Tercer Reich. También me sobrecoge mucho una frase de Neus Català, que es esta superviviente española de Ravensbrück que adoro, que dice: nunca me reí tanto como los 18 meses que pasé en aquel infierno. Vaya, por Dios. Añade que el buen humor me mantuvo con vida en los campos de concentración. Era un sistema de autodefensa, una especie de cortina para resistir los tormentos que sufría a diario. En realidad, un campo de concentración tiene muy poco de cómico. Pero es curioso porque de verdad que me llama la atención, porque en todos los testimonios que he leído de supervivientes, que sabes que son un montón, siempre hay una parte dedicada al humor. Yeah. Y claro, me interesa muchísimo esta cuestión porque, extrapolado a mi vivencia, que en modo alguno se puede equiparar al sufrimiento de estas personas, pero es verdad que yo sí que encuentro esa relación. ¿A ti te pasa que cuanto más jodido estás, más recurres al humor? Es posible, es posible. Nunca lo he pensado. Cuando has empezado a comentar esta sección no lo había pensado nunca. Pero es muy probable. Me imagino que en este caso que estás mencionando con los campos de concentración influye mucho lo único que tienes, ¿no? De alguna forma el humor es una cosa... Claro. Me lo quitan todo, pero no me pueden quitar al menos las risas, ¿no? O sea, claro. Que es que las risas que me he hecho aquí. Exacto. Mira, Víctor Frank, que es un famoso psiquiatra, el responsable también de la logoterapia, que esto lo estudiamos en la facultad, no sé si te acuerdas. Sí. Bueno, pues él es el autor del libro El hombre en busca de sentido y también estuvo preso en Auschwitz y Dachau. También asegura que el humor era la tabla de salvación que les permitía escapar de su realidad. Y bueno, pues he cogido un fragmento de su libro que os lo voy a leer aquí. El humor es otra de las armas del alma en su lucha por la supervivencia. Es sabido que el humor, más que cualquier otra cosa en la existencia humana, proporciona el distanciamiento necesario para sobreponerse a cualquier situación, aunque sea un instante. El descubrimiento de algo parecido al arte en un campo de concentración sin duda sorprenderá, pero aún más sorprendente es que allí también hubiera sentido el humor. Claro que era un humor apagado y de escasa duración. Yo mismo, dice Víctor Frank, aleccioné a un amigo y colega, junto al cual trabajé durante semanas a desarrollar su sentido del humor. Le sugerí que inventáramos cada día al menos una historia divertida que pudiera suceder tras nuestra liberación. El hombre era un cirujano que había trabajado en el equipo de un gran hospital. Intenté arrancarle una sonrisa representando su actuación profesional al reincorporarse a su antiguo puesto sin haber olvidado aún las costumbres adquiridas en el campo. A pie de obra, y en especial si el supervisor hacía su ronda, el capataz nos forzaba a trabajar más rápido al grito de ¡acción, acción! Así que le dije a mi amigo: un día estarás en el quirófano operando a un paciente de peritonitis y un enfermero entrará de pronto anunciando la llegada del director del equipo de cirugía. ¡Acción, acción, que viene el jefe! Otros imaginaban escenas divertidas en el ansiado futuro en libertad. Por ejemplo, en una cena de cierto relumbre social, olvidarían la buena educación y le rogarían a la anfitriona que les sirviera de la sopa una cucharada del fondo, como pedían cada noche al capo de turno. Los intentos por desarrollar el sentido del humor y ver la realidad bajo una luz humorística constituyen una especie de truco que aprendemos en el arte de vivir. Incluso es posible practicarlo en un campo de concentración, aunque el sufrimiento sea omnipresente. Se podría explicar de esta forma. Y la metáfora que elige en sí misma es un ejercicio de humor negro. Dice: el sufrimiento humano actúa como un gas en una cámara vacía. El gas se expande por completo y regularmente en el interior con independencia de la capacidad de la cámara. Análogamente, el sufrimiento, sea fuerte o débil, ocupa el alma y toda la conciencia del hombre. De ahí se deduce que el tamaño del sufrimiento humano es relativo, y a la inversa, el hecho más insignificante puede generar las mayores alegrías. Claro. También Primo Levi, que es otro quizá el superviviente más famoso, que no me cansaré de recomendar sus obras, especialmente Si esto es un hombre, que es un libro maravilloso. Pues él estaba hablando o estaba escribiendo sobre
que si no se daban en Monowitz, que era donde estuvo él, que es un subcampo de Auschwitz, casos de escorbuto o polineuritis, era por una razón, pues él decía, el periodo medio de vida para la mayoría de los presos era demasiado corto para que los síntomas se manifestaran. Los afectados de sífilis, tuberculosis y paludismo eran enviados sin vacilar a las cámaras de gas de Birkenau. No puede negarse que se trataba de un método profiláctico radical. Y bueno, yo en realidad, cuando pensé esta sección, quería también hablar de Bill Hicks en particular y de los cómicos depresivos en general. Pero bueno, creo que haré otra sección y... Sí, yo creo que con los nazis está... Claro, tienes porque un ya núcleo ahí duro. Me ha quedado bastante completo. Quería hablar de eso también porque hay un fenómeno que a mí me perturba un poco y que me ha hecho pensar sobre esto, que es, bueno, Esti Quesada, soy una pringada. Sí. Ella hace habitualmente bromas sobre un abuso sexual que sufrió en la infancia de parte de su abuela. Y ella hace muchas bromas con esto. Y cuando ella hace estas bromas, yo me siento muy incómoda, me siento muy mal. Claro. Porque, claro, no es gracioso. Pero luego pienso, joder, ¿pero quién soy yo? Claro, ella ha decidido que quiere reírse de ello. Claro. Y me parece súper valiente y me parece muy potente que ella construya su humor sobre su evidente trauma y sobre una experiencia tan jodida, ¿no? Y me da mucha envidia que pueda reírse de eso. Porque significa un sobreponerte y un vacilarle a tu dolor muy heavy, ¿no? Y entonces empecé a pensar sobre eso y me llevó enseguida a esto, ¿no? A pensar, claro, todos los supervivientes de los campos a los que yo he leído en algún momento hablan del humor, de cómo de verdad cuando nada es gracioso, sino todo lo contrario, porque estás... es el infierno. O sea, estás en el infierno. Sí, estás en el infierno. De repente ser capaz de arrancarte 2 risas es un triunfo absoluto. Es una victoria. Es una victoria total. Y bueno, documentándome para esta sección también leí algunos cómicos judíos, que había uno en concreto que decía que había que hacer humor sobre el Holocausto. Claro. Porque decía que de lo que uno no se puede reír permanece en la oscuridad. Y lo que permanece en la oscuridad se torna peligroso. Y es curioso, ¿no? Yo sí que pienso que hay tantos supervivientes del Holocausto y familiares de supervivientes del Holocausto o de no supervivientes del Holocausto, de gente que murió en el Holocausto. Hay tanta gente que ha escrito y que ha hecho bromas que a mí, por ejemplo, no me parece lo mismo. Evidentemente, todo tiene un contexto, ¿no? Si yo hago una broma de algo que no he vivido, ¿qué aporto? Aporto gran cosa. Por muy gracioso que sea. En cambio, creo que el hecho de que estas personas se rían de su propia vivencia les da, primero tienen todo el derecho, como en el caso de Germaine Tillion, ¿no?, a estrenar esta opereta, que además Verfügbar aus Enfer se puede ver en YouTube. Y también se puede comprar el libreto. Igual mucha gente se confunde con este tema de hacer chistes sobre el Holocausto. Es el tema que mucha gente cree que está como criticando a los nazis, pero no lo está haciendo. Está riéndose del sufrimiento judío en este caso. Claro, es que reírte sobre el Holocausto siendo víctima automáticamente te convierte, te pone en superioridad a los nazis. En cambio, reírte del Holocausto... Si te ríes del Holocausto... hay maneras, y creo que hay mucha gente que sabe hacerlo, de reírse de los nazis. Es que hay que reírse de los nazis, no del Holocausto. Y esta Pero es hay mucha gente que se equivoca a la hora de entrar ahí y hace un poco de todo. A veces se ríe de los nazis, a veces de tal. Y hay gente que creo que mete la pata cuando enfoca estos temas. Porque maneras de reírse de los nazis es bastante fácil. Es interesante porque también hay un documental, bueno, es del 2016, pero mira, yo pues no lo conocía, que se llama The Last Laugh, la última risa, que va precisamente sobre el humor y el Holocausto, ¿no? Y la directora Fern Perlestein sienta a determinados cómicos y también a supervivientes del Holocausto a debatir sobre este tema. Se puede hacer humor, se puede hacer un chiste sobre el Holocausto y por lo visto no lo he visto, ¿no? Pero el documental no resuelve esta pregunta, sino que deja que diferentes personas hablen de este tema. Y la verdad es que tengo ganas de verlo, me ha parecido... En el humor creo que nunca se tomará una decisión unánime. Nunca. Claro, pero sí que creo que sí que creo que es interesante reflexionar sobre esto, porque es lo que te digo, muchas veces estamos tan pendientes de decidir si nosotros podemos reírnos o no de determinadas cosas, que no estamos escuchando las voces de los que
sin ningún tipo de dudas, se pueden reír de eso. Porque Efectivamente. son los que lo han vivido. Me ha gustado mucho una frase que has dicho, que es lo de ocupar los espacios de la gente a la que le corresponde reírse. Claro, de es esto. que es eso. No caemos en que hay espacios en el humor y que si viene cierta gente que no ha sufrido ciertas opresiones a ocupar ese espacio, se lo está quitando Claro. a las personas que de verdad le corresponden. Claro, y porque también llevarte tú unas risas a costa de algo que ha matado a Ya. tu familia, pues quiero decir, déjale esas risas a quien se las merece. Claro. Porque además son las risas, o sea, cuando tú haces una broma sobre algo que a ti te ha jodido la vida, recibir las risas de los demás y compartir de repente esa conexión en la que tú has transmutado tu dolor en una experiencia positiva para ti y para otra gente, eso es una catarsis y eso es sanador. Claro. Entonces, el humor para el que lo trabaja, no, en serio. Entonces, creo que es importante que reflexionemos sobre esto, porque a veces estamos tan acostumbrados a, pues eso, ¿no? A los de siempre, que no vamos a buscar más allá. Y no sé, yo creo que he además- dado algunos ejemplos, pero hay un montón. De hecho, hay gente que ha escrito... Bueno, la opereta hasta de Germentilion es un ejemplo, pero hay de verdad mucha gente que ha escrito sobre el humor en los campos y bueno, a mí el ensayo que comentaba, el de La risa os hará libres, que habla sobre todos esos cabareteros judíos, o sea, no lo leí, tengo muchas ganas de leerlo porque, quiero decir, hay un temazo ahí. Y es un tema que no está, o sea, está muy presente el debate, se puede hacer chistes del holocausto, pero está muy poco presente el... Ya existe un humor sobre el holocausto que no estamos... Que lo estáis ignorando. Que no estamos prestándole suficiente atención. Entonces, Sí, es que simplemente además- quería eso. Sí, es que además, no sé, ¿por qué hacer chistes sobre el holocausto cuando puedes hacer chistes de hombres de 50 años occidentales en crisis de mediana Como edad Hitler. haciendo el ridículo? Como por ejemplo Hitler. O sea, anda que no hay formas de reírse de tu propia vida y lo que estás haciendo, que hay mucha gente que lo hace. Ojo, además es un humor que está bastante de moda ahora, la metareferencia y todo eso. Pero anda que no hay Claro. cosas de las que reírse como para tener que irte al holocausto a hacer chistes. Pues sí. Pues muchas gracias, Montepeiro. Hemos aprendido mucho. Qué todos con tu maravillosa sección y nada. Pues gracias. Y poco más tengo que decir porque pues respecte Holocaust. Bueno, A ver, por ahí no vayas, que a ver, estás cayendo en todo. Ahora estoy divagando. Sácame de aquí, Nada, Montepeiro. que os invito a que indaguéis un poco en este tema, a que leáis esos testimonios. Os he dejado aquí unas pinceladas para que confío en que vosotros luego sabéis buscar y sabéis ampliar. Señores que se indignan en Twitter, señores que se indignan en Face, señores que se indignan por todo, dramas y caballeros. ¿Qué traes, Escaliburcio? Pues os voy a hablar, bueno, te voy a hablar, pero indirectamente. Subsidiariamente vas a Exacto. hablarle a nuestros oyentes. Voy a hablar de la desaparición del hombre. Mis ganas. O sea, este va a ser uno de esos momentos, ¿cómo eran? Un poco embristas, ¿cómo nos llamaron? En Brista. Lo dijeron que éramos un poco embristas, ¿no? Sí, yo creo que muy Ligeramente. de aliado Sancho Pancesco, te voy a decir. Muy de mamporrero postmoderno. Exacto. Mamporrero posmoderno Sin os va pinche a chingada hablar gracia. de la desaparición del hombre. Vamos. Venga, vamos allá. El otro día estaba comiendo con dos amigos nuestros, Olaya Alcázar y Quique Monpó, que tú conoces bien. Dos personas maravillosas. Son dos grandes músicos, pero no mejores personas, porque, claro, A ver, estamos Olaya, otra vez... bueno, no lo sé. Es que Olaya es mi amiga Es que y Quique Olaya- también, no lo sé. Ya, no, es que estamos hablando de dos grandes músicos, Grandes entonces músicos. estamos otra vez en la paradoja de Luis Prado, que podemos ponerle nombre ya. Sí, la por paradoja favor, Luis la Prado. paradoja de Luis Prado. Bueno, pues da igual. El caso es que allí surgió una idea que nunca me había planteado y que va alrededor de la pérdida de la identidad masculina. Todo esto venía a raíz de una serie de anécdotas que yo iba contando sobre mi escasa suerte encontrando una pareja que me gustara
y la crisis que eso me estaba provocando. Y Quique apuntó algo que me pareció muy interesante y yo paso a relatarlo con mis propias palabras, transformando una sola frase suya en toda una sección. Porque a mí, a pedante, no me gana nadie, Montipeiro. Bueno, igual tú, o no sé. Igual. ¿Quién es más pedante de los dos? Yo creo que yo. ¿Tú crees que tú? Vale. Es muy pedante creerse más Creerse pedante, ¿no? Sí, es verdad. Resulta que desde hace años el feminismo le está facilitando a las mujeres desarrollar una identidad propia más allá de estar sometidas al yugo de las relaciones de poder con otros hombres, mientras que a los hombres estamos perdiendo esa identidad propia asociada a dominar nuestras propias situaciones y encontrarnos de pleno en un escenario en el que el mundo ya no gira alrededor nuestro. Fíjate. A la gente, y en concreto a las mujeres, ya no les preocupa lo que nosotros queremos, y esto nos genera un poquito de estrés. No es mi intención entrar de lleno en esto, pero lo dejo en el aire para otro día. El tema de la ansiedad asociada a las mujeres por culpa de la percepción de control de vuestra propia vida, augurando ahora mismo, a bote pronto, un futuro masculino lleno de problemas de ansiedad debido a esta pérdida de control de la que voy a hablar. Vale. Como he dicho, no quiero entrar aquí porque, bueno, no me lo he mirado y no quiero decir gilipolleces infundadas por mucho sentido que le vea yo ahora mismo. Vale, que me parece nada, que te lo quieres soy. preparar, quieres contrastar tus fuentes. Exacto. Muy bien. Pero es para tanto está cambiando el mundo, tantas cosas estamos perdiendo los hombres para llegar a afirmar una pérdida de identidad masculina y la existencia de una necesidad de encontrar una nueva antes de volvernos locos. Pues no sé, vamos a verlo. Obviamente, sobra decir que esta crisis masculina es un paso necesario e inevitable para construir un mundo mejor. Y en ningún momento pretendo lamentarme por la pérdida de privilegios y suertes varias que nos bendecían en el mundo hasta no hace muchos años. Y aquí incluyo a todo tipo de hombres, no solo señores del mundo normal. La crisis identitaria nos afecta a todos, yo incluido. Vale. Cosas que perdimos con el feminismo. A ver... Que el fútbol deje de ser considerado entretenimiento universal. Que los personajes de dibujos... Sí, ya esto está cambiando. Que los personajes de dibujos animados femeninos dejen de ponerte palote porque ahora se dibujan normal. Esto es fuerte, ¿eh? Esta pérdida de que hasta... Sí, es que hasta ahora... el conejo Lola Bunny le han quitado tetas y la gente se ha enfadado muchísimo. Cuando dice la gente, quieres decir Roma Gallardo. Roma Gallardo y otros cuantos. Sí. Roma Gallardo. Y mal nombre. Gallardo. Bueno, sí. Pues esta persona se ha indignado mucho porque Lola Bunny ahora no tiene un cuerpo de escándalo. Claro, es que lo que está pasando, lo que pasa mucho en la animación, es que todos los personajes masculinos tenían fenotipos de todo tipo y los personajes femeninos son antropomórficos, tienen cuerpos de mujer. Claro, pero a mí me flipa esa necesidad de que, también te digo una cosa, de que tenga que estar buena todo el mundo a tu alrededor, aunque sea un conejo. Sí. Estás jodido, tío. O sea, tú no puedes estar tranquilamente y tener a tu alrededor personas cuya existencia no gira en torno a ponerte cachondo a ti, Roma. Trona muchísimo. Yo me acuerdo cuando vi una serie hace muchos años que se llamaba Hora de Aventuras, que la conoces. Hora de Aventuras tiene muchísimos personajes muy variados, masculinos, femeninos, de todo tipo. Y hay personajes femeninos que son tienen formas súper raras, una elefante diminuta, una que se llama bultos, que simplemente es un cuerpo deforme. Llama muchísimo la atención que no sean cuerpos antropomórficos que te exciten. Yeah. Siendo animación, que es lo lógico. Y además para niños, ¿no? Quiero decir que, no sé. Ya, es que no hace falta. No hace falta. No hace falta. ¿Qué más cosas hemos perdido con el feminismo? Pues que a las reuniones después del trabajo se apuntan también las mujeres. Y ya ese ascenso que anhelas está más difícil de conseguir con tanta competencia por en medio. Porque los ascensos se consiguen en los bares. Los bares. Que el dolor de huevos ya no es una excusa para nada. Que nuestro orgasmo empieza a no ser el centro de toda la relación sexual. Esto es muy potente, te lo digo. Sí. Esto es muy potente. Muchísimo. Y esto es así. Es así. Sí. Que las mujeres no se sientan culpables porque nosotros nos hayamos montado una película en la cabeza. Hostia, esto aquí me gustaría que ahondaras un poco porque esto es fuerte. Sí, creo que complemento con otra idea que voy a decir a continuación. Vale. Y le damos. Que se ridiculicen cosas que nos gustan. Que ya no puedas hacer una barbacoa ni una paella sin que alguien te diga que es vegano.
Esto no tiene mucho que ver con el feminismo, pero de alguna forma sí que tiene una relación. Hombre, sí hay relación. Yo aún me acuerdo de esa barbacoa en tu casa en la que yo quería ir a hacerme mi Beyond Burger y la quería hacer antes de la carne para que no se quede empapada en sangre. En sangre. Y yo, no, es que tal. Y un señor, que yo te la hago, ¿qué tal? Y me dio mi Beyond Burger empapada en sangre. Sí, total. Porque, lo vi, lo presencié. Porque a él no entendía la relación. En plan, tú si quieres cómetela vegana, pero ¿cómo te vas a comer una hamburguesa que no esté empapada en sangre? Y bueno, sí, la barbacoa es otro temita. Sí. De hecho, también yo creo que una de las cosas que habéis perdido con el feminismo son las barbacoas. Yo creo que cada vez se hacen menos. Sí, claro. Es que de alguna forma hay un efecto, hay una reducción de consumo de carne con todo esto. Sí. Que en los videojuegos, series y películas ahora haya protagonistas femeninas todo el rato, constantemente. Que personas que me han caído bien toda la vida empiezan a hacer el ridículo con opiniones horribles en redes sociales que te hacen sentir violento. Y sé perfectamente por qué no dices. Que de repente seas consciente de que tus proyectos con otras personas están llenos de tíos. Darte cuenta de que la escena de tu estilo musical favorito excluye activamente a las mujeres, y no porque a ellas les gusta música de mierda, que es una excusa... ¿Qué es lo que creías antes? Sí, es una excusa que se ha usado mucho. Que recordar actos tuyos del pasado hacia mujeres te den ganas de entregarte en comisaría. Que Lady Gaga tenga el mismo predicamento y peso histórico que Bruce Springsteen. Toma, os jodéis. Que ahora sea más difícil ganar ciertas competiciones porque las tías participan y hay que nominarlas como si fueran también personas. Que ahora tengas que hablarles también a las mujeres a las que no quieres follarte. Que las mujeres a las que te quieres follar no te deben nada a ningún nivel, ni físico ni emocional, y no deben de sentirse mal por no corresponder. Es fuerte, porque esto un poco entroncando con lo que decías antes. Sí. El montarte películas en la cabeza tú como tío y hacerle creer a las tías que tienen alguna responsabilidad sobre esa película que tú te has montado. Total. Y que si un tío se ha empeñado en ser tu novio y tú no quieres, tienes que justificarlo mucho. Muchísimo. Eso es fuerte. Sí, de ahí nace el pagafantismo famoso, ¿no? El concepto pagafantas, que es esa deuda, porque lo que ocurre muchísimas veces, y lo hemos observado todos, porque muchos lo hemos vivido, todos los hemos vivido en una parte o en la otra, y es las mujeres de alguna forma pueden negarse a corresponder a un hombre, a veces no, a veces incluso pueden ceder, claro, por presión, de alguna forma tienen que responder emocionalmente a esta presión. Sí. Un hombre siente atracción hacia una mujer porque le sale a él y existe cierta presión, al menos aunque ella sea su amiga. Sí. Le deba algo. Hasta que llegan momentos, obviamente, porque eso nunca acaba bien, llega un momento en que él, normalmente el hombre, se enfada ya muchísimo por ningún sentido, porque todo en teoría está clarísimo, pero no lo está, porque no aceptamos esta situación de pagafantismo en la cual nosotros mismos nos hemos metido. Y al final acabamos acusando a la mujer de cualquier cosa. De cualquier cosa. Y vosotras que habéis estado 2 años, 3 años siendo mejores amigas de un capullo gilipollas, que en realidad tampoco sabíais por qué, y acabáis pringando como eso. Darte cuenta de que tus amigos son unos putos machistas y ya no te sientes cómodo en los ambientes que generan. Que cada vez haya más productos culturales que no están hechos para ti. Aquello de el no ya lo tienes te incomoda. Aquello de que cada situación es buena para ligar no te parece del todo cierta y comienzas a molestar menos a las mujeres en los espacios públicos. Paradójicamente, ligas lo mismo que antes. O sea, nada. Esto es un tema que hemos tocado muchas veces, pero no sé si hemos ahondado en lo fuerte que es, y que hasta hace muy poco tiempo tú no podías decir que no tienes, o sea, el derecho de los tíos a intentar ligar, eso era intocable. Y el pollo aquel que se montó hace años porque una tía dijo que la biblioteca no quería que intentara ligar con ella, y todo Twitter, esa chavala, el bullying que sufrió. Sí, de hecho está muy ausente en Twitter, aparece de vez en cuando. Y todo fue porque expresó que en una biblioteca le dejen en paz. Sí. Es fuerte esto, es que ni siquiera fuerte. Es que si me dices en una discoteca, es que era una biblioteca, tío. Porque el derecho de los tíos a intentar ligar se ha dado siempre por sentado. Sí. Es un derecho. Y el derecho de las tías a que las dejen en paz, eso no se contempla. No, para nada.
Pues bueno, esto afortunadamente Yo lo metería creo que en está la Carta cambiando. de los Derechos Humanos, te lo digo. Yo creo que es una cosa que está empezando a calar, Sí, muy sí, poco sí, a poco, sí, muy sí. poco a poco, pero sí, el derecho a que te dejen en paz en la calle es una reivindicación bastante, joder, que se está Sí, está calando, está calando. Ahora, cuando formas una familia, tienes que encargarte de cosas, como limpiar, llevar a los niños al colegio y hazañas como acordarte de fechas importantes. Que haya gente que piense que te han lavado el cerebro y que una feminista te dicta lo que debes pensar y sentir. Esa feminista soy yo, ¿no? Sí, obviamente. Que ahora no sepas... Pues no me está saliendo muy bien, ¿eh? No, Porque claro. luego vas por ahí pensando lo que te sale a ti de los huevos. Muy mal. Que ahora no sepas tratar a las mujeres porque las has tratado mal toda tu vida. En las conversaciones empiezas a hablar menos, te sabe mal cortar a las que están hablando. Darte cuenta de que en realidad eres un remilgado en el sexo y te van solo un 5% de las cosas que se pueden hacer en este tema. La palabra remilgado es muy de remilgado. Es de muy remilgado, pero es que es una palabra que ilustra muy bien lo que quiero decir. Y es que los tíos nos hemos creído los dueños del sexo toda la vida, cuando realmente lo único que nos gusta es follar en dos posturas. Sí. Y no nos gusta que, ay, que no me hagas esto. O sea, en cuanto No, claro. pillamos a una tía que le gusta un poco variar, Claro. nos asustamos. O sea, os agobiáis El un poco. meme del perro grande y el perro chico. ¿Cómo es? ¿Cómo? El meme del perro... Sí, pero Entonces, en este tema, ¿cómo sería? bueno, el perro grande es yo follo mucho, si es muy machote y tal. El perro chico, ay, no metas un dedo en el culo. Exacto. No quería decirlo, pero lo has dicho tú. Darte cuenta de que tratar bien y con cortesía a las mujeres es civismo básico y no mereces un premio por hacerlo. Darte cuenta de que ser un hombre feminista no es una virtud, es simplemente una corrección de una tara. Además, es mentira, aún no eres feminista. Darte cuenta de que cada día que pasa el feminismo es más mainstream y lo que antes te hacía un hombre especial ya está totalmente difuminado y tu pérdida de privilegios está casi completa y no hay nada que la vaya a compensar. ¿Verdad que tú fuiste pionero en ser feminista? Yo soy pionero y ahora yo sufro, esto lo digo evidentemente por una experiencia personal, que es notar que ya no soy especial. Ya no soy especial. Ahora ser un hombre feminista pues es normal. O sea, al Sí, menos sí. declararse feminista. Sí, no, luego serlo ya es otro tema. En definitiva, saber que el mundo tal y como lo conocías y en el que aprendiste a moverte ha cambiado y tienes que tomar la decisión de quedarte en él en solitario o abrazar una nueva realidad a ciegas sin conocer quién serás en ella. Y es que el hombre ha de reformularse, está totalmente desprovisto de una identidad y lo que ha de venir carece de muchos privilegios, pero no necesariamente tiene que ser algo malo. Pues, ¿cómo sería el hombre de mañana? ¿Cómo sería, Cali? ¿Cómo sería? Pues una persona que no tiene que demostrarle nada a nadie. Una persona que acepta el papel secundario cuando es necesario sin ni siquiera pensar que lo está ejerciendo. Una persona que dice lo que piensa cuando se le pregunta por ello. Una persona que no considera como menores las tareas de casa. Una persona que más que proteger en momentos puntuales opta por cuidar a diario. Una persona que no busca a su madre en sus parejas y se encarga de sus propias cosas. Una persona que no golpea objetos inanimados cuando se frustra por una chorrada. Una persona que no trata mal a los demás por inseguridades propias. Una persona que tolera que las mujeres actúen como hombres. Una persona que puede expresar emociones y no perder un ápice de dignidad por ello. En definitiva, los hombres hemos tenido tanta suerte en la historia que en esta nueva identidad que hemos de adquirir y con la pérdida de privilegios que ello implica, aún saldremos ganando. Un futuro brillante se alza ante nosotros si las pandemias y la polución global nos lo permiten. Ujú. Pues nada, hombres, espabilad porque hay que ponerse las pilas. Es que no sé por qué la última frase se me ha borrado del drive y ahora no sé cómo acabar la Ostras, sección. No sé por qué se ha borrado. a ver si te la he borrado yo ¿Me sin la has querer, borrado tú? que esto hacemos mucho, ¿eh? Por espiar mis escritos me has borrado ahí. Igual no, no, lo he aquí acabado. hay una última frase. Ah, sí, léela tú. Venga, la voy a leer. En definitiva, los hombres hemos tenido tanta suerte en la historia. No, eso lo he dicho ya. Ah, sí. Sí. Un futuro. Sí, pues esta es la última. Y luego vale, acaba lo que en falta aquí- hombres, pone hombres. Pues espérate, voy a darle a comando Z a ver si aparece. No. No, igual no he escrito nada, me he quedado en hombres, coma. A mí me bam, parece súper guay acabar con hombres. O diciendo hombres, coma, la nada, la nada. la nada. Pues sí, pues ahí lo tenéis. En plan, un futuro en blanco que tenemos que escribir juntos. Qué- Esta qué última poético. frase la Mm. tenemos que escribir entre todos. Qué bonito, en Fíjate. realidad. Pues hombres, ya sabéis.
Pues ya hemos acabado este programa maravilloso donde hemos aprendido un montón de cosas. Sí, la verdad es que... Hemos aprendido sobre nuestro pasado, hemos aprendido sobre nuestro futuro. Y ya está, pues Y ya no perfecto. está. ¿Y cuál es nuestro presente? Nuestro presente es agradecer Ujú. a nuestros Patreons, Que son los mejores. siempre presentes en nuestro corazón. Qué suerte tenemos. Qué suerte tenemos. Qué Sí, suerte sí, sí, tenemos sí. de tener un ratio tan bueno de Patreon. Vamos a recordar, porque hace muchos programas que no recordamos, ¿qué es Patreon? Me preguntas, mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul, y tú me lo preguntas, Patreon Es eres una tú. plataforma de mecenazgo. Patreon es una plataforma de mecenazgo o micromecenazgo, Ujú. a través de la que podéis financiar todo mal. Efectivamente. Convénceles en una frase. ¿Por qué deberían darnos nuestros oyentes su dinero? Porque si no, no haríamos todo mal. Y porque luego nosotros somos gente que gastamos el dinero en cosas muy guays. Muy guays. Sí, Cosas como para- verdura rebozada. Verduras rebozadas, Ujú. tempura, En tempura, sí. tempura, comida para nuestros gatos, comida También. húmeda, que les Mm. damos como un premio. Yo no, yo le doy atún. A Atún. Edward. Vale, yo les compro comida húmeda de vez en cuando, una vez por semana o dos le doy una Mm. latita. Y bueno, pues el resto de cosas, compramos libros, compramos además siempre en Mm. comercio local. No Yo compramos. igual no, pero lo de todo mal lo destino a comercio local. Yo sí que compro todo en comercio local. Bueno, a veces también voy al Mercadona, pero Mm. pero todo lo que puedo lo compro en comercio local. Y además no compramos nada en... Yo no compro nada en Inditex, hace muchos años. No, en Inditex no, por favor. Compramos en el Monstruo, Sí. ropa hecha en Valencia. Bueno, yo hace mucho tiempo que no compro ropa. Bueno, pero porque... tú cuando vas al Monstruo te gastas 100 pavos y te compras ropa Claro. para 3 años. Claro, claro. Bueno, eso. Que podéis darnos vuestro dinero desde 2 euros al mes hasta incluso, si queréis y os volvéis locos, 10 o 12. Sí. Patreon.com/todo mal. Ahí estamos. Y Ahí además estamos. ponemos contenido exclusivo. Exacto, sobre todo esto es muy importante. Contenido exclusivo muy guay. Muy guay. Además que si Además, entráis ahora, vídeos y todo, donde vídeos se nos ve. súper bien editados y tal. Salimos nosotros. Una maravilla. Vamos. Una maravilla. Pues bueno, nos vamos a despedir con una canción de Marala, que es este trío, estas Ujú. 3 mujeres maravillosas que vimos en el teatro principal, La Noche de las Verdades como Puños. Sí. Y esta canción se llama Rosa y Espina. Rosa y Espina. Me porque gusta es en mucho esta Valencia. Me gusta mucho este Es tema. una maravilla. Mm. Pero de verdad, si podéis verlas en directo, Es una pasada. es una experiencia, ¿eh? Es una experiencia. Pues vale, la semana que viene más Y o peor. Som de molsa i espiga. Som carícies i brases. Som deliri i estatge. Som d'insomni albada. Som cràter i onada. Som guerreres en calma. Amb els peus nus des de terres antigues caminem l'amor i l'amor ens camina perquè som